Voy a introducir el tema y luego voy a tratar de llegar a la conclusión de lo que quiero, que es expansión, qué es ese tema. Estoy muy convencido, mis amados, estoy convencido de que cada persona en la tierra está buscando dos cosas en la vida, dos cosas, poder y propósito. Toda interacción humana tiene que ver con estos dos principios, poder y propósito. Todos buscamos significado para nuestra existencia y el poder de controlar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Poder para determinar el futuro y predecir lo desconocido. Poder sobre la muerte y sobre la vida. Buscamos este propósito y buscamos el poder de muchas maneras, ya sea a través de la religión, de la política, de la finanza, de la fama, de la notoriedad, del reconocimiento, inclusive hasta de la influencia. Nuestra búsqueda de propósito, nuestra búsqueda de poder es la principal fuente de motivación para el desarrollo de la religión. Todas las religiones, ojo aquí, son iguales en el sentido de que intentan responder a las preguntas más importantes de poder y significado. Todos prometen poder para controlar la vida, para poder controlar las circunstancias y para explicar la vida y la muerte. Todos afirman tener la verdad. Todos reclaman superioridad uno sobre otro. Es fácilmente notado que dentro del evangelio, lo que conocemos como la religión evangélica, hay 41,000 denominaciones. Todas se comparan y compiten entre sí. Todas exigen adherencia a su sistema particular de creencias mientras niegan a las demás. Todos están motivados por la contención y generalmente prosperan en una cultura aislada que excluye a otros segmentos de la humanidad. De hecho, todas las religiones, ojo aquí, todas las religiones parecen gloriarse en un espíritu de segregación y separatismo, en lugar de unir a la humanidad con el poder común y el reconocimiento del propósito. La religión ha demostrado a través de la historia ser el gran divisor de la humanidad. El poder de la religión per se radica en su capacidad de servir como un sustituto del reino y, por lo tanto, obstaculizar a la humanidad, a Adán, de buscar la respuesta genuina a su dilema. Mi estudio de la naturaleza de la religión, las características intrínsecas de este fenómeno y cómo impacta el proceso de búsqueda del reino por el hombre, descubrió varias verdades significativas. Por ejemplo, la religión preocupa al hombre hasta que encuentre el reino. La religión es lo que el hombre hace hasta que encuentre el reino. La religión prepara al hombre para abandonar la tierra, mientras que el reino empodera al hombre para dominar la tierra. La religión se centra en el cielo, el reino se centra en la tierra. La religión está llegando a Dios y el reino es Dios viniendo hasta el hombre. La religión quiere escapar de la tierra, tiene una mentalidad escapista, mientras que el reino impacta, influye y cambia la tierra. La religión busca llevar la tierra al cielo, pero el reino busca traer el cielo a la tierra. Ese ha sido mi análisis de todo esto. Por mucho tiempo me he sentado y he analizado los comportamientos de las personas, los comportamientos de las religiones, y he llegado a esta conclusión definitiva. Ahora, yo quiero que usted me ponga mucha atención aquí porque quiero introducirlo en algo muy importante. El propósito y el poder es generado por una idea. Lo que domina el mundo, como dice un gran pensador, son las ideas. No hay nada en la tierra más poderoso que una idea. Ahora, ¿qué es una idea? Una idea es
un plan o la voluntad de realizar algo. Las ideas, para que usted me entienda, mi amado, crearon y ahora controlan el mundo en el cual nosotros vivimos. En otras palabras, antes de crear todo, porque hubo un Génesis 0, para que usted me entienda, lo primero que prevaleció en Génesis 0, antes de la creación, antes de Dios declarar en el principio creó Dios, lo que él tuvo en la eternidad, como se le conoce, fue una idea. El creador establece una idea en su mente. El creador, en otras palabras, concibió un propósito que se convirtió en tanto en la sustancia, la evidencia visible, palpable, mesurable para el diseño y la producción de la creación. Por lo tanto, la idea original, la intención original del creador precede a la creación. Ahora, ¿qué es el propósito original? Aquí hay varias ideas que yo quiero que usted pueda ver. Varias definiciones importantísimas que usted tiene que notar. Primero, es la idea original. Propósito es la idea original para la creación de una cosa. Cuando una cosa se crea, primero detrás de ella hay una idea. Y ese es el propósito, que es la idea, es la cosa que alguien piensa o se propone hacer. Idea que se persigue con cierta acción o cierto comportamiento. La idea define una acción, la idea define un comportamiento, que es el propósito, es la razón original. Cuando yo hablo de propósito, estoy hablando de razón original, por la cual algo que existe, existe. Es la facultad de ser, de que el ser humano, es la facultad del ser humano, razón, de pensar. Entonces la razón tiene que ver con un pensamiento que reflexiona para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o de una determinada cosa. Es una causa que determina un hecho. Un hecho es determinado, causado por una razón, por la idea, por un propósito. Y eso determina la existencia de algo o de la manera de actuar de alguien. Todo el que actúa de una manera es porque hay detrás una idea. Hay detrás un propósito, que es el propósito original, es el fin por el cual existe algo. Es un objeto o motivo con que se ejecuta algo, un fin. Usted es creado porque hay un propósito, o sea, hay un fin en usted. Se espera algo de usted. Es lo que le da significado a su existencia. Es el objetivo, es el motivo de vivir. ¿Qué es el propósito? También es la causa para la creación de una cosa. Es lo que causa que algo se ha creado. Es la cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada. Póngame mucha atención, mi amado, esto es muy importante. Que es el propósito original, mis amados, es el resultado deseado que inicia la creación. O sea, cuando Dios pensó en una idea, en el propósito eterno, Él pensó en un resultado que Él deseaba. Y por eso dio inicio a la creación. Es una cosa a la que se debe que ocurra otra cosa que se ha determinado, que se ha pensado. ¿Qué es una idea? ¿Qué es el propósito original? Es la necesidad. ¡Wow! Cuando hay una idea y hay una creación, hay una necesidad. Se crea una necesidad que hace al creador producir una creación específica. Inmediatamente el creador tuvo una idea en su mente, tuvo el propósito en su mente, se creó una necesidad de producir lo que creó.
Es la expresión de lo que se requiere indispensable para la conservación y el desarrollo. ¿Qué es el propósito? El propósito es el destino que solicita el viaje. Es el lugar, para que usted me entienda, donde va dirigido a alguien o algo. Es uso o función que se da o se piensa dar a una cosa. También el propósito tiene que ver con función, tiene que ver con uso, tiene que ver con lugar donde usted se dirige, que es el destino. ¿Qué es el propósito? Es la expectativa de la fuente. La fuente que lo creó, que es el creador, tiene un objetivo que espera de usted. Tiene una expectativa sobre usted. Es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. ¿Qué produce qué es el propósito eterno? El propósito eterno es el objetivo para el sujeto. Su objetivo en la vida fue determinado en el propósito divino. Es lo que motiva e impulsa a un individuo a seguir adelante. O sea, cuando ya usted no quiere seguir, cuando usted se cansa en el camino, como dice esa canción famosa, muy antiquísima, sí. Cansado del camino, no sé si usted lo ha oído, sí, yo creo que sí. Cansado del camino. Cuando usted se cansa del camino, usted para reenfocarse nuevamente tiene que pensar en el objetivo que se le dio a usted. Y cuando usted entonces inmediatamente usted redirecciona su objetivo. ¿Qué es el propósito? Es la aspiración para la inspiración. Lo voy a repetir. Es la aspiración para la inspiración. Es lo que produce inspiración. Es el deseo intenso de conseguir una cosa que se considera muy importante. Ya que el propósito para Dios es lo más importante. ¿Qué es el propósito? El propósito también es el objetivo, el objeto que uno quiere o resuelve tener. Es una persona o cosa a la que va dirigida una acción y va dirigida un pensamiento. De manera que el propósito es la gran idea de Dios. Por tanto, cuando una idea es concebida, ya hemos declarado que lo que gobierna al hombre, que lo que gobierna la realidad en la cual nosotros vivimos son las ideas. Todo lo que usted habla, piensa, habla y por tanto acciona es basado en una idea. Cuando una idea es concebida, se llama pensamiento. Póngame atención. Por eso la Biblia dice, tengan el mismo pensamiento que el Mesías. ¿Cree usted que es casualidad que la Biblia dice, tengan el mismo pensamiento del Mesías Yeshua, del Mesías Jesús? ¿Por qué? Porque él conocía esto que le estoy tratando de decir a ustedes, porque el pensamiento es cuando una idea se concilió. Como usted piensa, dice Proverbios 26, dice, tal usted es. Porque su vida está estructurada bajo una idea que fue concebida y que produjo un pensamiento, lo cual es lo que genera sus acciones. ¿Cómo se trae un pensamiento a realidad? A través de una verdad que se llama actividad intelectual, ya que el nivel mayor de operación de un hombre es en la actividad intelectual. Eso se llama en el hebreo, se llama neshama. Es el intelecto, es el área donde Dios se encuentra con usted. Dios quiere intervenir en el área donde sus pensamientos son edificados. Es ahí donde Dios pone su concepto, sus palabras, sus ideas, para generar pensamientos. Él deposita ahí en esa actividad intelectual, en el intelecto, sus ideas concebidas. Una idea, entonces, es el material crudo, es el potencial para la creación de conceptos, que se refiere a la idea que forma el entendimiento.
Esto es muy importante que usted lo entienda. Por eso yo quise tomarme tiempo hoy para poder ministrarle esto a usted. Si usted piensa, por ejemplo, cuando Dios dice, tú eres mi especial tesoro, por ejemplo, para que usted me entienda, y tú piensas que tú no sirves, entonces hay un problema. Cuando Dios dice, tú eres la imagen de Dios en la tierra, mi representante, yo te he diseñado para que tú me representes en la tierra, pero a ti te vive diciendo un señor, hay un vecino, tu jefe, o tu esposo, o tu madre, o tu padre, que tú no sirves para nada. Ve el poder de las ideas. Hay gente que no ha podido expandirse, no ha podido crecer, no ha podido consolidar, no ha podido tener un buen matrimonio, por así decirlo, no ha podido tener una buena empresa, no ha podido ser buenos creyentes, porque hay ideas en su intelecto que son las que generan un entendimiento, pero en este momento usted puede tener un entendimiento torcido o un entendimiento correcto dependiendo de la idea que a usted se le fue plantada. Entonces eso concibe un pensamiento distorsionado. Entonces su actividad intelectual entonces está siendo afectada. Y por eso produce un habla. Por eso dice la escritura, creí por lo cual hablé. ¿Por qué usted dice que creí por lo cual hablé? Porque es cuando usted se le deposita una idea que genera un pensamiento, lo que se llama actividad intelectual, y usted recibe un depósito divino, y por esa razón entonces usted puede entonces hablar y luego accionar correctamente. Esa es la metodología de Dios. La metodología de Dios es poner una semilla en su mente. Y esa semilla se cree, esa idea se cree, y eso produce un fruto correcto. Ese es el principio de la semilla. Pero miren, síganme ahí un minuto, síganme un minuto más. Los conceptos, mis amados, son el fundamento para la comunicación. Aquí sí hay algo extraordinario que yo quiero que usted pueda ver. Los conceptos son el fundamento para comunicarse asertivamente, para que el receptor que usted tiene pueda recibir lo que usted quiere decir. Y esto determina el éxito del proceso. La filología clásica define que se necesita un emisor y un receptor. Ahora, si el concepto emitido es errado, entonces tus conclusiones serán incorrectas. Ajá, y ahí que está la clave. Por lo tanto, entonces, al ejecutarse esta dinámica, tendrás un mal concepto o un error. Yo le he hablado miles de veces en estas clases de errores doctrinales, errores de entendimiento, porque la comunicación es mala, porque lo que yo creo por el proceso de tiempo que he sido adoctrinado, quizás con buena intención, quizás queriendo hacer lo correcto, pero con poca información, ya que como yo le he dicho a usted muchas veces, ese libro, la Biblia, la Torá de Dios, no fue escrita para nosotros, no fue escrita para nosotros, fue escrita para los israelitas. Entonces, para yo poder entonces entenderla, lo que estamos hablando, las ideas que comunica ese libro, que generan un pensamiento, que son el fundamento de comunicar Dios algo, porque cuando alguien quiere comunicar algo, lo hace a través de un idioma, de un código, de una frecuencia, de un sonido que yo recibo. Pero si yo no tengo el mismo entendimiento de un concepto, de una idea, entonces vamos a estar errados, vamos a estar en una disonancia, en una discordancia completa. No habrá compatibilidad. No podré yo lograr ser productivo en la idea que Dios quiere. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Y por eso hay tanta religión dentro del pueblo de Dios. Porque la gente tiene malos conceptos, malos entendimientos, errores doctrinales, errores de ideas, errores de entendimiento, no compatibles a la escritura.
Yo siempre uso este ejemplo, y discúlpeme que lo voy a usar de nuevo, pero tengo que usarlo. Hay miles de ejemplos, pero esos son muy buenos que yo lo diga, porque hay mucha gente que todavía está pensando incorrectamente. Por ejemplo, la Biblia habla de un gallo. Me negará 3 veces cuando el gallo cante. La gente piensa que un kikiriki, un gallo kikiriki. No, amado, no es un gallo kikiriki. Para yo entender esto, tengo que ir a la cultura hebrea. Era un trompetista que tocaba una trompeta para que la gente fuera a orar. Cuando yo digo ojo bueno, Jesús dijo en una ocasión, dijo, tengan un ojo bueno. ¿A qué se refería él? Y dijo, no tengan un ojo malo. ¿A qué se refería? Si yo tengo un error en la comunicación, o sea, ese proceso no tuvo éxito porque yo lo entendí a mi manera, no a la manera de Dios. Dios quiere comunicarse en una manera, bajo un código específico, bajo ideas específicas, bajo una cultura específica. Y si yo no agarro eso, estaré en un mal concepto y estaré en un error. Es por tanto que cuando todas las personas involucradas en la comunicación tienen discordancia, es porque la comunicación no ha tenido éxito por los entendimientos y las conclusiones que uno u otro tiene, para que pueda entonces haber una comunicación asertiva, una comunicación efectiva que produzca lo que el emisor quiere. Como dice la escritura, que mi palabra no vendrá a mí vacía, sino que hará lo que yo considero que haga. Lo que yo le he ideado que ella produzca en el que la reciba, es que produzca fruto. Para que no haya problemas entonces en tener un error de entendimiento en este proceso comunicacional. Tú y yo tenemos que tener el mismo concepto, tenemos que entender lo mismo. Eso es lo primero, que para que nosotros podamos tener asertividad en nuestra comunicación, es definir conceptos. Si yo no defino el concepto, estaré errado, estaré peleando, me estaré dividiendo, me estaré enojando, estaré siempre dándole la espalda a mi hermano, criticando a mi hermano, destruyendo a mi hermano, menospreciando, socavando a mi hermano, porque yo entiendo que yo estoy en lo correcto y él no. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Esto es muy importante. Entonces, el concepto original del Eterno está siempre en la mente de la fuente o el que lo envía a ti. Tu papel aquí es poder recibir esa comunicación de esa idea, de ese concepto, tal cual como el que lo emitió pensó. Porque él es la fuente. Ahora, la pregunta del millón sería, luego de definir todas estas cosas, ¿cuánto estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? La pregunta sería entonces, ¿cuál es la gran idea de Dios? Acuérdense, estamos hablando de un tema que se llama expansión. Yo quiero llevarlo, tengo que llevarlo todo este trayecto para que usted pueda entender lo que Dios quiere decir cuando habla de expansión. ¿Cuál es la gran idea de Dios? La gran idea de Dios, de todo lo que Él creó. Por eso existe usted y yo. Y eso es muy importante que todos los creyentes lo entiendan. Lo importante no es moverse de religión a religión, ¿eh? Hay gente que se mueve del cristianismo y vuelve y entra en la raíz hebrea pensando que la raíz hebrea es lo correcto. No, amado. Usted lo que hizo fue que nada más se movió de una religión a otra sin entender correctamente la gran idea de Dios detrás de todo. Hasta que usted no entienda, y eso es lo que yo estoy tratando de comunicar hoy, es la gran idea de Dios. Todo lo que está escrito, todo lo que existe, ya sea lo visible, lo invisible, los mundos superiores, los mundos inferiores, todos los mundos, todas las dimensiones, toda la creación,
el mundo subatómico, el mundo visible, el mundo allá en el espacio. Todo lo que existe está motivado por la gran idea de Dios. Gloria a Él, porque Él nos lo revela en su palabra. ¿Cuál es la gran idea de Dios? Aquí hay una gente que está ahí ya en expectativa, nerviosa, esperando esto. Yo me imagino. Pero déme tiempo, déjeme ponerle sazón a esto. ¿Cuál es la gran idea de Dios? Ya que Dios se ha movido a comunicarse Él mismo a nosotros, concedernos el privilegio de servirle a Él, de ser creación de Él, de ser sus hijos. Esto es vital para yo poder cumplir el diseño, el propósito por el cual yo vivo. ¿Cuál es la idea de Dios que Él quiere que yo logre en la tierra? Si usted no sale de la religión, usted nunca podrá entender eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran idea de Dios? Aquí está, vamos a comenzar ya. Vamos a seguir. Y aquí es que viene el principio de expansión. ¿Cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es esta. No se preocupe que yo les voy a enviar este documento, usted lo tendrá en su mano. Es expandir. Escríbalo grande en un cuaderno de su grande ahí. Expandir. La idea de Dios es expandir su reino celestial al plano terrenal. Hello. Ay Dios, esto es tremendo. ¿Qué idea? Utilizando nada más y nada menos que su hijo. Dígase así, póngase así, abrácese, o tópese el pecho, o muévase y dígase, yo soy el hijo de Dios, dígalo. Esa es su identidad. Su identidad se la da su padre. Usted tiene las mismas características de Dios. Él lo engendró e hizo un convenio con él, tanto biológicamente como por un convenio. Usted es el hijo de Dios, usted es hijo doblemente de Dios. Póngame atención. Entonces él ideó, la idea de Dios es expandir su reino de una jurisdicción que le pertenece a otra que le pertenece también, pero que quiere poner a su hijo ahí en ese plano terrenal para que lo represente como su hijo en la tierra. Y de esa manera extender su reino, su gobierno administrado por un convenio sobrenatural hacia el reino natural. Esa es la gran idea de Dios. Hay mucha gente que es muy buena espiritualmente. Ay, son espiritualísimos. Pero en lo terrenal, nada que ver. No, que yo soy un ser celestial. No, que te dieron un cuerpo también. Hay una doble funcionalidad en ti. Hemos hablado varias veces de esto ya. Tienes en ti hay actividades en un cuerpo, pero que tienes un alma dentro, que tienes un ser espiritual, un hombre interior, como Pablo le dice. De manera que cuando usted fragúa y unifica esos dos lados, usted comienza a conectar el cielo y la tierra. Usted es el interfase para conectar el cielo y la tierra y que esa idea de Dios sea posible. Dios no puede hacer nada si usted no conecta el cielo con la tierra. Esa es la idea de Dios. Es expandir su reino. Ahora, la gran idea de Dios es el establecimiento y la expansión de su reino celestial en la tierra. La gran idea de Dios era administrar su reino celestial en la tierra a través de sus hijos. La humanidad hecha a su imagen y semejanza. Vamos a estudiar este término más profundamente más adelante. O sea, como literalmente significa su representación, su representante. Por lo tanto, la asignación que Dios le dio a Adán fue la asignación dentro de esa idea de dominio, que es el señorío sobre un territorio, que es el territorio de un rey sobre la tierra o territorio. La gran idea de Dios es acerca de un rey, un reino y sus hijos son príncipes.
Póngame atención. Es por eso que cuando usted estudia los atributos de un hijo que están en Génesis 1 y Génesis 2, usted puede ver que Dios le dio a Adán 7 cosas que le dan la característica, le dan la identidad de hijo en la creación que Dios lo colocó, en la jurisdicción, en la sucursal, por así decirlo, del reino de Dios celestial, en una jurisdicción terrenal. Cuando el hijo entonces entiende esto, todo lo que hace, todo lo que persigue, todo lo que busca, todo lo que en él se envuelve, es la gran idea de Dios, porque tú eres parte intrínseca de ese plan. Ahora, ¿qué es expandir? Una buena pregunta. Si la idea es expandir los celestiales y lo terrenal, estudiemos este concepto, expandir. Expansión viene de la palabra del latín expansio, que es la acción. Lo voy a repetir para que la gente lo escuche. Es la acción. Es la acción y efecto. Esto no es teórico. Hello. Esto no es nada teórico, esto es acción. Por eso usted ve que la Biblia lo que usa muchos verbos. Orar, amar, dar, servir, conocer, revelar, danzar, perdonar, crecer, porque es una acción. Entonces, cuando no se ejecuta algo, cuando no hay un efecto, no hay expansión, no se dilata algo, no se extiende algo, no se aumenta algo de tamaño, número, importancia y también de frecuencia. Dios quiere que usted aumente en tamaño, en número y en importancia. Que se dilate, que se extienda, porque es una acción. Cuando yo entiendo y acciono en el diseño o en la idea de Dios, entonces se produce ese efecto. Toda acción produce un efecto, ¿sí o no? Usted lo sabe. Ahora, si usted no se mueve, no. Usted se queda estático. Si usted está en pausa, no habrá un efecto. La expansión es lo que sucede cuando algo se vuelve más grande o más extenso. Dios quiere que usted sea más extenso en amar, en servir, en ayudar, en perdonar, en olvidar, en no juzgar. Dios quiere que usted sea más grande en atributos divinos, en autocorregirse. Se expande en todo el ejercicio del dominio divino. El reino es dominio. Ojo aquí, también el reino era conocido en el primer siglo, como se llamaba, el judaísmo del segundo templo, como los creyentes en el Mesías. Era los creyentes en el Mesías que se le llamaba el reino en ese momento. Tiene una connotación de creyentes viviendo la idea de Dios. Tiene la idea, expansión de esparcirse, propagarse, alargarse, desparramarse, desenvolver, desplegarse, porque es una acción, dar mayor amplitud o hacer que algo ocupe más espacio. Acuérdese usted que antes no había espacio. Cuando Dios creó todo al principio, acuérdese, era todo caos. Dios por un acto, por una acción, crea un espacio. Y es ahí donde ese montículo primordial, donde se levanta el Edén. Y ahí es que pone al hombre para que sirva. Ahí le da propósito, ahí le da significado, ahí le da protección, ahí le da provisión, ahí le da autoridad, ahí le da compañerismo, ahí le da límites, ahí le da bendición, ahí le da una asignación, ahí le da una identidad y ahí le da un valor, una importancia. Que son las características de un hijo. Pero fue producto de una expansión. Dios divide el mar
sale en la tierra, o sea, crea un espacio, ya que el espacio se logra de una manera artificial, por una acción, por un decreto, por una acción que usted hace. Alcanzar espacio es a través de una acción, de un movimiento, de una causa que usted produce. ¿Cuántos me están entendiendo? Expandir es la combinación de dos palabras. Ex significa fuera y expandere, extenderse. O sea, la idea de Dios cuando usted se expande es de adentro hacia afuera. ¿Cuántos saben que cuando algo se expande desde adentro hacia afuera es vida? Por ejemplo, si usted agarra un huevo y lo rompe por fuera, produce muerte. Pero si el huevo, que es el misterio, uno de los misterios más grandes que hay en la historia. Hay dos misterios grandes en la escritura, simbolizados primero agrícolamente y luego que son conceptos espirituales, pero que Dios lo dio físicamente para que usted entendiera fácilmente, porque Dios sabía que Dios es más inteligente que todos nosotros. Como Dios no tiene ninguna religión, Dios es un Dios de un reino. Él le enseña conceptos sencillos. O sea, Él nos enseña a nosotros como un padre. Un ejemplo sencillo que todo el mundo conoce. Los dos misterios más grandes que están en la escritura son el principio de la semilla y el principio del huevo. Que espiritualmente son la palabra de Dios y el fruto que genera. Es el misterio más grande que hay en la escritura. Usted quiere sintetizar toda la escritura, sintetícelo con eso nada más. Una semilla, usted sabe qué le pasa a una semilla, que cuando entra a una tierra muere y el agua y el sol activan los principios internos de la semilla, ya se expande de adentro hacia afuera. ¿Está entendiendo ya? Es por eso que usted tiene que entenderse de adentro hacia afuera. Por eso es que Dios quiere sembrarse en su corazón, para que de adentro hacia afuera produzca vida. Eso fue lo que pasó con el Antiguo Testamento, que la ley de Dios estaba afuera y eso produjo muerte. Pero cuando Dios cambió y la puso adentro, produce vida. Y vida entre los muertos. Póngame atención, resurrección. Un hombre muerto, separado de Dios, sin convenio, cuando le puso la Torah adentro, la semilla produjo vida adentro. Y si usted comenzó a expandirse en todas las áreas. Y esa semilla, que es el Mesías, que es la buena semilla, como dice el libro de Mateo 13, produjo vida adentro y comenzó a crecer. Crecer, hasta que todavía dentro de todo lo que estamos aquí, que Dios lo quiera, está creciendo y expandiéndose dentro de todos nosotros. Ya usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo. Usted necesita expandirse. Permitir que la semilla produzca vida desde adentro. La expansión habla de territorio, abarca, logra alcanzar territorio. En el contexto de una nación, habla del territorio de una nación o de un imperio a partir de la conquista y de la anexión de nuevas tierras. En un término espiritual interno, Dios quiere conquistar todo su ser, toda su vida, todas sus actividades. Dios quiere expandirse y conquistar todo eso. La expansión habla de la cultura. Cuando usted comienza a expandirse, comienza a producirse una cultura, una forma de vida, que es la cultura de un gobierno celestial, de un reino, de una nación distintiva, que fue establecida bajo un llamamiento divino, que fue establecida bajo una revelación divina, que fue establecida bajo una interrupción y una intervención celestial. Es el imperio de Dios, es el reino de Dios que se hace hegemónico en el orden establecido. O sea, donde llega el reino, es hegemónico en el territorio, en el lugar donde se planta. Va creciendo. ¿Se acuerda usted la parábola del reino? Eso es lo que habla la parábola en Mateo 13. Léala detenidamente. Es de expansión.
Hay una parábola que me encanta que dice que cuando el reino de los cielos es comparado a un tesoro que un hombre encontró y que dice, guardó el tesoro, no así que dice, no me acuerdo, quizás no, y dice que vendió todo, ¿eh? Y se quedó con ese tesoro. Ese es el reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios llega, el imperio de Dios llega, la nación de Dios llega, la cultura del reino llega, un estilo de vida que va ganando terreno, se hace hegemónico donde llega. Inmediatamente también, eso es lo que habla de destrucción de lo que existía para establecer la idea de Dios. Eso es expansión. ¿Qué es un reino? Ahora, ¿qué es un reino? Esto es importante también. Cuando yo hablo de reino, ya que lo que quiere Dios expandir es su dominio, la influencia de un rey, pero aquí está la definición de un reino. Hay dos palabras hebreas, dos palabras, una griega, perdón, una hebrea y una griega, que se utilizan en toda la escritura. A veces yo creo que usted ha oído mucho de esto, pero yo quiero traérselo aquí para que usted lo pueda ver más detenidamente. La palabra hebrea para reino es la palabra Strong 4438. Es la palabra hebrea Malhut, que significa reino, reinar, dominio, que denota un territorio, un rey y un territorio. Ya que lo más importante en un reino es el rey y la jurisdicción, el territorio que él quiere lograr hegemonizar, dominar. La palabra Malhut aparece 91 veces en el Antiguo Testamento. La otra palabra en el Nuevo Testamento es la palabra griega 9232, es la palabra basilea, que significa soberanía, significa poder real, el derecho de gobernar. Es interesante que usted vea que un rey no llega por votación, es por derecho real, por derecho real. Habla de dominio, habla de que tiene reino, literalmente que tiene un reino. Esas son las dos palabras que se utilizan en toda la escritura para hablar de reino. Un reino podemos definirlo de la siguiente manera. Aquí hay varias definiciones que están todas conectadas. Póngame mucha atención. Un reino es la influencia, impacto, señorío y autoridad soberana en un territorio. O sea, donde hay un reino, hay un impacto de la gracia de ese rey, de la influencia de ese rey, en este caso los atributos divinos, de su señorío. ¿Qué señorío? En la Biblia esa palabra señorío, para que usted me entienda, literalmente significa el que me engendró, literalmente. El que me dio vida. Señorío es el que me dio vida. En otras palabras, el que da vida al territorio y a lo que pertenece en ese territorio, como usted va a ver ahora, es el rey del dueño de ese reino. Un reino es el impacto de gobierno. Por eso el llamado del hombre es gobernar como representante, como hablamos. Esa es la idea de Dios. Expandir su reino celestial a lo terrenal a través de su hijo, que somos todos nosotros, Adán, que es el interfaz entre el cielo y la tierra, siendo el depositario de ese gobierno, de esa autoridad delegada que Dios le dio, para establecer ese impacto de ese gobierno en esa jurisdicción, donde la voluntad, la idea, la intención y propósito de un rey sobre ese dominio se establece. Un reino es la influencia de un rey sobre un pueblo y sus dominios. Todo lo que está en sus dominios le pertenece a ese rey. Él es ley en sí mismo. Él establece su impacto, su gobierno, su influencia, su autoridad a través de una ley, a través de una instrucción que rige ese territorio. No entiendo cómo hay tanta gente predicando por ahí que la ley se abolió, no entiendo. Cuando eso es incongruente con la que la Torah dice. Por todos los puntos de vista, no hay un solo verso que diga eso. Y hace mucha gente lo que hace es comparar la gracia y la ley
como muchos de ustedes saben ya, porque hemos hablado mucho de eso, y dicen que una es contraria a la otra, cuando la Biblia enseña literalmente que no es así. Lo contrario a la gracia es desgracia, o como Pablo le llama, caer de la gracia. El que cayó de la gracia está en desgracia. El favor de Dios no está sobre él. Dios no lo puede bendecir, Dios no lo puede ayudar, no puede extender su misericordia, Dios no puede darle dones. No, porque cayó de la gracia, fue destituido de su posición de privilegio, de ser el representante de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Contrario a la ley, y lo contrario a la ley es la anarquía, es la anomía o la iniquidad, como también se puede traducir. Es el alejarse, el darle la espalda al orden legal que hay en un territorio. Es imposible que exista un reino sin ley. Eso no puede ser. Eso sería ya el caos, la anarquía. Sería el desorden. Es la idea misma del caos. Cuando Dios creó el mundo, se acuerda que todo estaba caótico, vacío. Lo que Dios hace es que llena lo vacío y a lo caótico le da propósito. ¿Cómo lo hace? A través de la luz. A través de la luz Él establece orden, ya que orden también puede traducirse como luz. Esa luz es la Torá de Dios, es Yeshua mismo, el maestro. De manera que desde el mismo primer verso de la Escritura, un primer día de la creación, Dios está diciendo que para que pueda todo existir debe haber orden. Lo primero que existe para que todo exista, primero es la palabra de Dios. Y luego Dios establece orden en medio del caos, en las jurisdicciones que existen, en la tierra, ya que en el cielo no hay caos, en el cielo domina Dios. Pero en la tierra había caos, es por eso que Él levanta a su Hijo para que dentro del orden que Él creó, su Hijo permaneciera en medio de ese lugar y conservar el orden. ¿Y cómo se conserva el orden? Bueno, a través del mandamiento que Él le dio, no comerás del árbol. Entonces, dentro de la gracia, Dios coloca un reglamento para que el orden subsista y el imperio de la ley pueda mantener la gracia de Dios. Eso es lo que revela la Escritura. Desde el principio hasta el final. ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio, una jurisdicción dada sobre el cual el rey gobierna y su estructura de gobierno es establecida. Su gabinete, como decimos nosotros aquí. Su equipo de trabajo. ¿Cuántos saben que el equipo de trabajo somos nosotros? Un reino también es un gobierno guiado. Entonces el reino se gobierna solo, se guía solo. No. El gobierno es guiado también. ¿Cómo se guía el reino? ¿Cuál es la guía de ese reino? Bueno, el impacto de ese rey impactando, influenciando, operando su autoridad, su derecho a gobernar, estableciendo su propósito, su voluntad, su intención sobre un pueblo y su dominio, donde él gobierna y donde él establece el gobierno que él quiere. Entonces, cuando un gobierno no le conviene, él lo quita. ¿Ya lo entendió? Eso es un reino. Esta es la idea de Dios, mis amados. ¿Cómo fue que Dios hizo realidad su gran idea? Póngame atención. ¿Cómo Dios hizo? Atienda bien. Dios estableció un jardín. Uno de los atributos, de los beneficios que le dio a su hijo, un territorio que le dio fue el jardín. La palabra jardín es la palabra hebrea gan, que significa lugar protegido. Hello. ¿Qué está diciendo Dios? Que el que te protege es Él. El que te protege, el que te pone en el ambiente que te protege es Él. ¿Y cómo yo puedo permanecer en la protección divina cuando yo obedezco? Su idea, su palabra, sus lineamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, lo que Él me ordenó que yo haga.
El jardín del Edén, al igual que las aves, por ejemplo, tienen un lugar donde viven, que es el cielo. Ese es su lugar de operación. Ese es su ambiente ideal. Los peces, donde operan en el agua. A veces, si lo sacas del agua, hermano, hay un problema. Es igual que el hombre. El hombre fue ideado para vivir en el jardín. Un lugar protegido, un lugar de propósito, un lugar donde el amor es la esencia, el compañerismo es la esencia, la cooperación es la esencia, donde hay dominio, donde hay provisión, donde hay bendición absoluta, donde usted tiene valor e importancia. Ese es el Edén, es el lugar que Dios quiere que usted viva. Un lugar especialmente preparado como la habitación para los primeros representantes humanos, que eran nuestros padres, de su gobierno del reino en la tierra. Esto es muy importante, lo que estamos hablando necesita la iglesia oírlo, el pueblo del Eterno, en todo lugar. Esta es la clave para poder entender la presencia y el propósito de la humanidad en la tierra. Es expandir la intención original de Dios. Si sabemos lo que Dios quería al principio, si usted ahora está siendo reconectado a eso, podemos dar una mejor idea de dónde estamos ahora y hacia dónde debemos ir. Hay gente que necesita parar ahora mismo. Hay muchos de aquí que me tienen que parar hoy, ahora mismo. Tienen que evaluar qué están haciendo. Tienen que detenerse en su caminar. Tienen que repensar, reenfocarse en este propósito. Porque eso le va a determinar a dónde usted se va o hacia dónde usted va. Dónde usted está ahora y hacia dónde usted debe ir. Esto le da propósito, identidad. La intención original de Dios se expresa explícitamente en dos versos en la Escritura, en 3 versos, que son Génesis 1, 26, 28. Pónganme atención, esto es muy importante. Yo quiero traer un mayor entendimiento de los conceptos que él usa aquí. O sea, cuando Dios pensó todo, pensó en un árbol, le dio un propósito. Tuvo una idea del árbol, que iba a ser el árbol. Cuando pensó en un río, pensó en el propósito del río. La gran idea de Dios del río era que lo que iba a hacer. Cuando pensó en un ave, cuando pensó en una serpiente, cuando pensó inclusive hasta en el día malo, cuando pensó en toda la creación, Él le dio un propósito a todo. No hay nada malo en sí. Todo lo que existe, incluyendo lo que nosotros pensamos que es malo, es un propósito divino. No piense que Satán tiene poder absoluto. Eso es mentira. No le crea al diablo. Eso es una mentira. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para cumplir su propósito. Fue Dios que lo creó. El diablo no se creó solo. Por tanto, el que gobierna el mundo, no el diablo, es Dios. Ahora, lo que el diablo hace es que distorsiona lo natural para que tú entonces tengas una idea incorrecta de lo que Dios quiere. Es lo que está en el transformar y desvirtuar las ideas de Dios. Lo que Dios quiere comunicarte a ti. Póngame atención. Entonces, cuando yo entiendo ya la idea de Dios, el diablo está con los brazos cruzados. No tiene trabajo porque usted lo ató a él. El atar el diablo no es voceando. ¡Ay! ¡Reprendo al diablo! ¡Te va! No. La forma correcta es conocer, entender y accionar la voluntad de Dios. Por eso Yeshua dijo, y conocer es la verdad. Y la verdad te hace libre. Ah, que yo no creo en echar fuera demonios. Yo sí creo en eso. Ahora, yo no creo que yo tengo que estar echándote el demonio que tú tienes, 10 años, el mismo demonio. Tienes que aprender la escritura. Yo te lo puedo echar un día, pero después yo te voy a enseñar cómo vencer por la escritura ese demonio. Ese demonio, cuando tú lo entiendas, la escritura, él va a estar inoperante. Por ejemplo, la muerte. ¿Quién activó la muerte? La muerte es un decreto, pero se activó ¿por qué? Por la desobediencia. Por eso que dice que la maldición de la ley, Pablo habla de eso. ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley, eso es lo que quiere enseñar el cristianismo. No, la maldición de la ley es la desobediencia de ella. Porque cuando usted viola un mandamiento, se va a hacer loco ahora usted.
Se me va a hacer loco usted. Cuando su papá le decía a usted, mira, apágame el televisor, que ya son las 10 de la noche, ¿qué usted hacía? Muchos de nosotros conoció la mano de su papá, o conoció un calizo del papá, una chancleta, que se la tiraron, o la correa de su mamá. ¿Por qué? Porque usted violó una instrucción de su padre. Es igual aquí. La muerte vino al hombre por la desobediencia. Entonces, el mismo hombre que es Yeshua destruyó la muerte. Hello. Cuando yo leo Génesis 1, 26, 28, puedo entender claramente la idea de Dios expresada en estos versos. Aquí está la idea para usted. Esta es la idea de Dios para usted. Él dice, entonces dijo Dios. Entonces Dios pensó, voy a hacer al hombre a nuestra imagen. Lo primero que Dios hizo es que usted va a hacer imagen de él. La palabra hebrea es Zelem. Zelem. Esta palabra es muy importante que usted la internalice. Vamos a tratar brevemente un poco esa palabra. Dice conforme a nuestra semejanza. La otra palabra que él usa es demut. Usted va a ver que es demut. Y luego dice señoré, que la repite varias veces en esta fórmula. Es la palabra hebrea radá. Y le dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que están en la tierra, y en todo animal que se arrastra. O sea, en todas las jurisdicciones que existen dentro de la creación natural. Tú eres mi representante, te di cualidades especiales para que señoree todas las jurisdicciones de la creación natural. Eso es lo que está diciendo ahí hasta ahora. Los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia, que son símbolos de las tinieblas y de la inclinación al mal. Pónganme mucha atención. Los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias que se arrastran en la tierra son símbolos de la inclinación al mal y del gobierno del Satán. Porque Dios diseñó al hombre a que gobernara sobre las tinieblas. Pónganme atención, que esto es muy importante. Eso se ejecuta a través de dominio propio primero. Y a través, porque el dominio propio te va a llevar a ti a obedecer la Torah. Cuando tú obedeces la Torah, entonces esas jurisdicciones, las tinieblas no te pueden tomar. Esa es la idea de Dios. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Repite de nuevo esa palabra, Selem. A Selem de Dios lo creó 3 veces, varón y hembra. O sea, está diciendo, la imagen de Dios no es el varón solamente. Muchos se han confundido ahí. Muchos se han confundido también los movimientos feministas de ahora. ¿Qué es la mujer? El poder de la mujer. No, es varón y hembra. Hay una cooperación que hay. Hay una unidad. Los dos modelando su particularidad y complementándola es la imagen de Dios en la tierra. Dios llamó que esos dos sean acompañantes del dominio de su imagen y semejanza para señorear. Póngame atención hasta aquí. Entonces luego dice, y los bendijo Dios. La palabra que él usa es barak. Esta palabra es poderosa, poderosa. Es como si Dios fuera inclinándose sobre el hombre, capacitándolo y certificándolo para que él logre el propósito de señorear, basado en una imagen y una representación y en una semejanza. Oye, qué tremendo. Entonces le dice, fructifiquen. Óyeme, Dios lo diseñó que para dar fruto, pues la palabra hebrea es para. Usted vino aquí a dar fruto dentro del dominio que Dios quiere que usted produzca en la tierra. La manera como se logra es fructificando y multiplicándose, que también es un símbolo de expansión, es un sinónimo de expansión. En otras palabras, expándanse. ¿Cómo se van a expandir? ¿Cómo? A través de la capacidad que Dios le dio a Adán y Eva. Por eso usted ya entiende ya que eso es un delirio.
yo soy una mamá soltera, como en los países nórdicos, que hay una tendencia abrumadora de que las mujeres solamente quieren los hombres para que ellas puedan estar embarazadas y que ella sea madre soltera. A ella no le importa, como hay dinero, todo el mundo está bien ahí, vive bien, entonces ahí las mujeres son independientes. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que dos varones tengan un hijo que lo adopte. No, amado. Amado, no. El diseño es que esta combinación de la imagen de Dios, varón y hembra, se unan y que produzcan, se conozcan, o sea, una relación íntima, produzcan una multiplicación de el diseño de la imagen de Dios en la tierra, que es un hijo. Y así pueden llenar la tierra, multiplicarse y también llenarla, ya que el crecimiento demográfico, la expansión del género es una señal de dominio. Y dice sujuzgarla, kabash. Sujuzgarla es someterla al dominio, a la voluntad del Creador. Y luego repite señorear sobre los peces del mar, sobre los cielos y sobre la tierra. Dos veces repite sobre las tinieblas, sobre la inclinación tuya interna a alar para el mal. Cuando tú te dominas a ti mismo, todos tus enemigos, como dice una escritura, son vencidos, dice. Aleluya. De manera que esto es importante entender que cuando Dios dijo, la frase Dios dijo, indica que lo que sigue es la expresión de la intención de Dios que Dios propuso de antemano en su mente. Cada vez que Dios habla, debemos escuchar con atención, porque estamos a punto de recibir su intención revelada. En este caso, aprendemos acerca de la intención de Dios, acerca de su propósito al crear el universo, el planeta que llamamos Tierra, junto con todas sus criaturas y especialmente la raza humana. Primero, Dios nos dice lo que Él pretendía hacer. Era crear una especie llamada hombre, que es varón y hembra. Cuando yo hablo hombre aquí no estoy diciendo, no estoy hablando del varón solamente, estoy hablando de los dos, a su propia imagen y semejanza. Luego nos dice por qué. Porque cuando Dios crea es para algo, para que pueda ejercer dominio y gobierno sobre la tierra y todas las criaturas. Observemos esto detenidamente, esta frase, las dos frases que utiliza, que son importantísimas que usted lo entienda. La primera es de semejanza, de atrás adelante. ¿Qué significa semejanza? Es la palabra hebrea de miut, significa 5 cosas importantes. Primero, semejanza en inteligencia divina. Cuando Dios dice que usted es semejanza de Él, es que Dios le dio inteligencia divina. Los sabios hebreos han analizado que el hombre tiene 32 inteligencias. Me gustaría hablarle un día de eso a usted, para que usted lo pueda oír. El hombre tiene 32 inteligencias. Pero básicamente la inteligencia es discernir, es distinguir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Es elegir las cosas correctas y también tiene la connotación, ya que tiene inteligencia divina, de rechazar lo que está mal, hacer lo que es recto a los ojos de Dios. ¿Qué es semejanza? Es semejanza moral. Cuando Dios dice que lo hizo a su imagen, fue que le dio moralidad en usted mismo, intrínsecamente. ¿Qué es semejanza moral? Es que los atributos morales de Dios se los tiene usted impregnado. Ay, que yo no puedo amar a nadie. ¿Cómo que no? Dice, Él derramó amor sobre usted. Para que usted no ama, porque usted cree que el amor, usted lo tiene que sentir. Ay, yo siento amar, no siento amar. ¿De cuándo usted cree que eso es eso? Eso es una semejanza, eso es un atributo que Él depositó en usted cuando lo creó y usted tiene la capacidad de amar, porque la capacidad de amar es un atributo que usted tiene, que usted decide. Es una acción que produce un efecto. Por eso lo que usted siembra cosecha. Los atributos morales de Dios, tales como justicia, fidelidad, usted lo tiene adentro ya. Santidad, sabiduría, verdad y amor. ¿Qué semejanza? Es autoridad. Cuando la Biblia habla de semejanza, habla de autoridad. Es gobernar como Él. O sea, que como usted es un rey, un príncipe, usted gobierna también junto con su rey. El gobierno sobre sus hombros.
es perdonar como Él. ¿Qué es autoridad? Es perdonar como Él. Nosotros tenemos el poder de perdonar. Es ser ofensivo como Él. Nosotros somos como Él, como mediadores, abogados, sacerdotes e intercesores. Esa es su semejanza ascendida, ya que uno de los propósitos por la cual Dios creó a Adán fue para que conectara el cielo y la tierra. Esa es la dimensión cósmica de Adán. Y también semejanza autoritativa significa ser confiado como Él. ¿Qué significa semejanza? Significa también gloria. ¿Qué es la gloria? La reputación de alguien. Es el prestigio de la posición que usted tiene. Es la reputación que Dios le concedió a usted al colocarlo ser el representante de Dios en la tierra. La Biblia dice literalmente que cuando Dios creó al hombre, lo último que le puso fue la gloria. Dice que lo coronó de gloria, dice el salmista. El Proverbios 8 dice, perdón, el Salmo 8. La corona que usted tiene es la gloria de Dios. Los rabinos enseñan eso, la tradición hebrea enseña que el vestido del hombre era la gloria de Dios, era la luz. Eso es semejanza gloriosa, que usted tiene la luz de Dios, su reputación. Es el prestigio de la posición, es el honor que se le dio a usted. Y por último, lo que llamamos semejanza etérea. ¿Qué es eso? Es entender. Esa es la capacidad que usted tiene divina de entender y recibir las cosas espirituales en contraste con el hombre natural. Aparte de tener capacidades naturales como usted tiene, también tiene la capacidad de entender y percibir y recibir lo espiritual, porque usted tiene un ser interior. Póngame atención ahora. ¿Qué significa ahora? Deme unos minutos más que estamos terminando ya. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Esto es muy importante. Esto puede cambiar su vida hoy. ¿Qué es la palabra imagen? Es la palabra selem. Literalmente significa un fantasma. Figurativamente una ilusión, una semejanza. También significa de ahí una figura representativa. ¿Vio? Y especialmente un ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, en los tiempos bíblicos, en el cercano oriente, cuando un rey dominaba un territorio, lo primero que él hacía era que establecía un templo, ya que era en el templo donde el que enviaba para gobernar en ese territorio, gobernaba, era un templo que gobernaba, era. Entonces en ese templo él ponía una imagen de él, ponía una imagen del Dios de ese rey que estaba en su jurisdicción original, y ponía esa imagen de él como su representante ahí en ese templo. Que aunque hubiera un supervisor, un gobernante provisional, ese ídolo era como si fuera la idea de que él está ahí. Así mismo hizo Dios con nosotros. Para Dios gobernar la tierra, lo que hizo fue que nos envió a nosotros y nos puso en el Edén. Puso su imagen en el Edén, que era un templo, para que usted entienda, era un lugar sagrado, un templo, ya que Adán era el rey sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pónganme mucha atención. Por tanto, la imagen es la forma específica o la idea de algo. Es la esencia misma de una cosa. Aquello por lo cual la cosa es lo que es. Entonces, Selem tiene que ver con identidad, con honor, con importancia, con una distinción específica en cada ser humano. Por eso usted ve que en cada ser humano, si yo veo aquí a Germán, veo a Lidia, veo a todos los que están aquí, a Pedro, a todos somos totalmente diferentes. Tu retina es diferente, tú tienes las huellas digitales diferentes, porque somos particularmente distintos. Aunque somos humanos, somos particularmente distintos. En otras palabras, como yo siempre uso este término, el Eterno hizo tu molde, un solo molde de ti. Cuando te hizo a ti, lo botó ese molde. Es por eso que no puede haber, en la imagen de Dios no puede haber competencia. La competencia no cabe aquí. Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo creó varón y hembra. O sea, hizo un solo hombre, pero con dos elementos distintivos.
que él quería que se complementara. Esa es la idea de Dios. ¿Qué significa fructífero? Es la energía de un organismo viviente. Es ser productivo en cada aspecto de tu vida, en los negocios, en el ministerio, en la familia. ¿Qué significa multiplicarse? Es incrementar, es la palabra hebrea rabá, es incremento, es sobresalir en gran manera, convertirse en numeroso, es el proceso de incremento numérico, de cantidad, de frecuencia y de velocidad. ¿Qué significa llenar la tierra? ¿Qué palabra él usa? Es malé. ¿Qué significa eso? Significa sobrellenar hasta que se rebose, hasta que esté lleno. Es la imagen de un vaso. ¿Se acuerda usted? Cuando usted llena un vaso y lo llena, se desborda. Es un traer exhaustivo a su extensión completa. Es que usted pueda extraer y expandir todos los potenciales que usted tiene. Todo lo que hemos descrito aquí es que usted cumpla su destino en la cual usted vivió, fue creado. La palabra sujuzgar es la palabra kabash, que significa poner bajo sus pies. ¿Qué significa señorear? Es dominar, reinar, es radá, es dominar el mar, el aire y la tierra, toda jurisdicción posible, como un rey reina sobre un reino, sobre lo influencia a través de una conducta, un patrón ético. Es prevalecer también, dominar es señorear, es prevalecer en contra de todo lo que el Mesías venga, es prevalecer firme en esa posición hasta que Él venga. Usted no puede permitir que nada lo subjugue usted, sino usted dominar todo. Y el mayor y lo mejor y lo más grande que usted puede dominar es usted mismo. Quiero dejarlo hasta aquí porque el tiempo se me ha ido. Nos quedan 26 minutos. Yo quiero entrar aquí, oírlo a usted, a ver qué usted tiene que decir acerca de todo lo que hemos hablado. Aquí yo luego lo puede leer en su casa. Aquí está el propósito que Dios le dio al hombre. Ahí está todo lo que Él quiso hacer con el hombre. ¿Qué es lo que significa ser un hijo de Dios? Las capacidades que le dio. Quiere decir 1, 2 y 3, que son, lo voy a repetir simplemente, voy a decir dignidad, autoridad, bendición y provisión. Lo dije variopintamente en el transcurso de esta clase, pero aquí está ya detenidamente y explicado individualmente, que usted puede, luego que usted tenga este documento, poder entonces estudiar y leer y las bases bíblicas. Dignidad, autoridad, bendición y provisión, seguridad, propósito y significado, libertad y límites, amor íntimo y compañerismo. O sea, el propósito de Dios, y termino aquí, es un resultado de buscar y satisfacer uno o más de estas capacidades, aparte de la voluntad de Dios para nosotros. Usted debe vivir de esta manera. Este es el diseño, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere expandir en la tierra y lo quiere utilizar a usted para que pueda lograr esa idea que Él planeó desde antes de la fundación del mundo.